He estado leyendo el libro de Hechos y ahí nace todo esto. Y hablamos de la historia no terminada. Cuando lees Hechos de los Apóstoles, te das cuenta que es el libro que no termina. No nos dice la Biblia cómo mataron a Pedro ni a Pablo, sino que nos cuenta la historia que Pablo seguía predicando en Roma. No nos dice que ellos fueron como mártires. La tradición dice que fueron mártires y bueno, sí lo creo, pues por supuesto. Sin embargo, la Biblia no nos habla de esos detalles, sino que ellos estaban predicando y Pablo había llegado a Roma, y donde sabíamos sería muerto, no sé cómo, porque Hechos de los Apóstoles todavía la seguimos escribiendo. ¿Cuánta gente ama aquí a Jesucristo? ¿Sientes que eres un discípulo de Jesús? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Que seguimos sus mandamientos, son discípulos. Y tenemos un encargo de seguir predicando el Evangelio. El encargo de Jesús fue ese. El apóstol Pablo dice en su carta de Corintios, su primera carta de Corintios, que el Evangelio no es de palabras sino de poder. Dice así, 1 Corintios 4:20, dice: porque el reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder. Y muchas veces nosotros pensamos que el simple hecho de hablar humanamente toca la vida espiritual de las personas, y no es así. Nuestras palabras sin el poder del Espíritu Santo no tienen sentido. Claro, vivimos por la palabra, hacemos negocio con la palabra, pero estoy hablando espiritualmente. Cuando alguien habla con otra persona en el tema espiritual y le estás hablando de un acercamiento a Cristo, tú necesitas un poder que convence a la otra persona. Tú no lo convences. Por eso que le digo a las mujeres cuando me dicen: ando con un novio, claro, él no conoce al Señor, pero yo lo voy a convencer. Le digo: no, mijito, usted no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Sí, nosotros podemos predicar la palabra, y cuando predicamos la palabra necesitamos poder del Espíritu Santo para que sea convincente lo que hablamos. Eso es lo que dice Pablo. Necesitamos el poder de Dios. El reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder. La palabra apóstol significa enviado, así que usted y yo, los enviados, los comisionados por Jesús para llevar las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio al mundo. Estamos todavía entonces escribiendo Hechos de los Apóstoles. Ya no hay quien lo escriba, pero se está registrando en el cielo cada cosa que nosotros hacemos por el cielo. Así como se registraba Hechos de los Apóstoles, lo que sucedía, pues se sigue escribiendo tu historia. Mi esposa siempre habla de un ángel escribano sentado escribiendo la historia de cada uno. Un día usted y yo daremos cuenta al Señor de lo que hicimos en este cuerpo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces quiere decir que todavía seguimos escribiendo Hechos de los Apóstoles. Seguimos escribiendo. Si te preguntas cómo estos 12 apóstoles lograron llevar las noticias del Evangelio a todo su mundo conocido, y como hoy en Cuenca, Ecuador, estamos predicando de lo que sucedió 2000 años atrás. Imagínese el poder que hay, porque muchas cosas ya desaparecieron, imperios desaparecieron, pero la palabra de Dios continúa. Seguimos predicando. Habían a Netanyahu, ¿no? Diciendo: estamos aquí porque nuestro rey David dijo que esto nos pertenecía. Es decir, está hablando de alguien que vivió hace 4000 años atrás. Mire cómo está arraigado algo espiritual. David dijo: esto nos pertenece porque Dios nos entregó. Es decir, sigue hasta el día de hoy proclamándose una verdad que sucedió 4000 años atrás. Algo bíblico, algo de Dios. Entonces, ¿cómo lograron estos discípulos que todavía nosotros aquí en Cuenca, Ecuador, prediquemos la misma palabra de Dios, las mismas cartas del apóstol, y que la iglesia siga funcionando si no hubiera el poder del Espíritu Santo? Entonces no es un asunto de palabra, es un asunto de poder.
Y dice el Evangelio de Mateo, Jesús dice en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es decir, hablamos de la gran comisión. ¿A quiénes se lo dijo? ¿A quiénes le dijo? A los discípulos, ¿verdad? ¿Y quién nos predicó a nosotros? Porque ya los discípulos murieron hace 2000 años. A los discípulos de los discípulos de los discípulos hasta que le llegó a usted. ¿A quién transmite usted? Para que no se corte. Porque no estoy llamado yo como pastor. Somos todos llamados a la gran comisión de que el proceso siga. En estos días, mientras enseñaba a los hombres, hablábamos de cuando llevamos mucho fruto. Jesús dice de los pámpanos y la vid, que si usted lleva mucho fruto, mi hermana, ¿verdad? Y usted está muy contenta porque el cielo está contenta. El cielo dice: qué lindo, mi hermana. La hermana está llevando 20 almas, vamos a podarla. Y eso duele. ¿Para qué? Para que lleves más fruto. Entonces la idea del cielo es que cada convertido sea productivo, sea una higuera que produce, no una higuera que se seca. Y muchos en la iglesia sienten que pueden no hacerlo. Si yo fuera un discípulo de Cristo y me dice: tienes que llevar esta palabra y seguir predicando la palabra con poder hasta el fin de la tierra, yo preguntaría: Señor, ¿tú lo hiciste? Pues no lo hizo. Él les enseñó. Ahora, lo mataron a Jesús de una manera brutal. ¿Cómo me sentiría yo como discípulo de él? Asustado. Si al jefe lo hicieron eso, tenía tal poder, sanaba, levantaba muertos, y lo mataron. Judas murió porque fue un traicionero. Y ahora nos pides que vayamos hasta el final del mundo. Si hoy me dicen, sería fácil, mucho más fácil. Ya me voy a las redes sociales, ya cojo un avión y me voy para cualquier parte del mundo. Rápido, dijo, hasta los confines del mundo. ¿Cómo llegamos a los confines del mundo hoy? Fácil, agarras un avión y te vas. Pero en aquel entonces, ¿cómo podría llegar hasta el final del mundo? ¿Cómo 12 personas podrían cambiar el mundo? Es la pregunta que me haría. Es la pregunta que a veces nos hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Jesús les dice una palabra: les conviene que me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Si yo no me voy, no viene o no regresa. Necesito reintegrar al Espíritu de Dios sobre la tierra. Cuando crea Dios el mundo, ¿cómo estaba la tierra? Vacía y desordenada. ¿Y quién se movía sobre la faz de la tierra? El Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu siempre estuvo allí. Y cuando los hombres se movían, ya en la creación, Dios hace el huerto. ¿Quién hablaba con Adán y Eva? El Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas y hablaba con ellos. Cuando pecan, ¿quién se retira? El Espíritu Santo de Dios. Jesús viene a hacer una obra. Jesús nace de la Virgen María. A los 30 años empieza su ministerio. A los 33 años muere. 3 años de ministerio. Encarga a los discípulos. Era parte de su trabajo, ¿sí? El trabajo del cielo o la promesa del cielo no era que Jesús muera en la cruz por usted y por mí. La promesa del Padre era que el Espíritu Santo retorne a la iglesia para que la iglesia tenga poder. Entonces Jesús concluye y dice: miren, les conviene que me vaya para que venga realmente el poder, el Espíritu de Dios. Por eso que cuando Pedro caminaba bajo la unción del Espíritu Santo, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Dice o no? ¿Quién era esa sombra? El Espíritu Santo.
lo acompañaba a Jesús era el Espíritu Santo. Lo que hace Jesús es reinsertar lo que se había ido por el pecado. Como Cristo moría por el pecado, usted tenía la libertad de ser libre del pecado. Ahora, ¿qué necesitaba usted? El poder, ya no la palabrería, sino el poder del Espíritu Santo, para que la iglesia no solo permanezca, sino tenga autoridad sobre todo dominio, potestad del enemigo. ¿Me entiende? Esa era la obra de Jesús, dejarla aquí para que el Espíritu Santo continúe. ¿Cuál es el problema de la iglesia o de estos tiempos? ¿Cómo ves tú al Espíritu Santo? ¿Como una paloma? ¿Como una fuerza? ¿Como una buena vibra? ¿Sí? Entonces no funciona en tu vida porque lo estás viendo de una posición equivocada. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Y mientras no veas al Espíritu Santo como una persona, porque puedes ver al Padre, es Padre, es hombre, quizás pensamos, no es así, pero es Padre, lo determina. ¿Cómo miras a Jesús? Bueno, alguien que vivió y murió, una persona, pero ¿cómo ves al Espíritu Santo? Ahora, cuando Jesús dice, quiero que miren esto, porque siempre lo he dicho desde aquí, que abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo? A Jesucristo, el justo. ¿Qué dice Jesucristo? Les conviene que me vaya y mi Padre enviará otro abogado defensor para ustedes. ¿La viste de esa manera, Carlos? Siempre miré a Jesús como mi abogado. Pero Jesús está diciendo, alguien con mayor poder en ese momento para nosotros aquí. No es que tenga mayor poder que Jesús. Jesús está preparándonos algo en el cielo. Dijo él, me voy a prepararles un lugar para ustedes, pero queda con ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces no tengan temor, hijos, porque si yo estaba abogando por ustedes, ahora quien está abogando por ustedes es el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos una conexión con el Espíritu Santo para que esto fluya. Mire, cuando Jesús se está levantando, dice que sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Cada vez que usted entrega su vida a Cristo, cuando digo yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a vivir sobre tu vida. Pero eso no te da poder. El Espíritu de Dios viene a convencerte de que estabas mal y que necesitas cambiar. Y comienza un proceso de cambio en tu vida. Todos los que hemos recibido a Jesús entendemos eso, que hay algo en nuestro interior que nos está cambiando. El Espíritu Santo es el que dice, lo hiciste mal, no hiciste bien. Yo tengo un altercado con alguien, llegó a la casa, le digo, Aita, me siento mal. Le contesté mal, no tenía que contestarle mal. Y mi mujer me dice, sí, verás que tú eres pastor y todos te conocen. Y ¿sabe por qué me siento mal? Porque el Espíritu Santo que está dentro me dice, lo hiciste mal. Hay un convencimiento de pecado. Lo hice mal. Y todos nosotros sabemos que cuando hacemos algo mal, aunque lo guardemos para nosotros, sabes que hiciste mal. Aunque no lo reconozcas en la pelea con tu marido. O viceversa. Pero sabemos que hicimos, por eso tenemos que decir, perdóname. El orgullo no deja de hacerlo. Pero el Espíritu Santo te está gritando dentro tuyo. Pide perdón, no lo hiciste bien. Entonces, es la función del Espíritu Santo. Pero les dice a los mismos discípulos que acaba de soplar el Espíritu sobre ellos, les dice, y no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Que recibirían un bautismo en el Espíritu Santo. Entonces hay dos movimientos ahí. Cuando recibes para convicción de tus pecados, y una vez que has aceptado, viene, si tú deseas, el poder de Dios para que puedas hacer la obra que Dios te ha encomendado hacer en esta tierra. Para que logremos nosotros predicar en cualquier lugar, ¿qué necesitamos? Poder de Dios. Y usted se habrá dado cuenta que llega una fiesta de su familia o de algún amigo, están bebiendo sus whiskachos por allá, su ron por acá, comienza la pachanga, comienza la fiesta, usted está ahí y usted no quiere predicar a nadie.
Usted no quiere que sepan que usted es cristiano. ¿Por qué? ¿Sientes vergüenza? Ellos no sienten vergüenza de las cosas que ellos hacen. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo de Dios viene a vivir a tu vida? Me recuerdo un día, yo no había recibido el Espíritu Santo, estaba en la iglesia, era uno de los músicos de la iglesia, y mi suegro estaba muy metido en la política y era muy amigo. ¿Se acuerda usted del presidente Sixto Durán Ballén? El arquitecto, ni un paso atrás. Era muy amigo de mi suegro, y en presidencia mi suegro lo invitó, él vino a Cuenca a comer a cenar en la casa de mis suegros. Y ya puede imaginarse todo, la policía, los militares alrededor de la casa, estaba el presidente dentro. Y hubo un momento que yo estuve con él, éramos tres parados en la mitad de la sala, posiblemente era mi suegro, y ya estaban la familia alrededor, todos estaban ahí, y el hombre era bien alto, bien recto era él, ya estaba mayor, pero bien rectito, ¿sí? Hombre de Opus Dei, de la línea radical católica. Parado allí y conversábamos. Yo no hablo mucho de política, tampoco mucho de fútbol. Puedo hablar de motos, puedo hablar, pero no creo que le interesaría a él. Y entonces estábamos hablando y de repente mi suegro se va y se queda él y yo en la mitad de la sala. Y en ese momento el Espíritu Santo me habla en el corazón y me dice: predícale. Y yo le prediqué. Mentira, no pude. Iba a decir de Chendo, no pude. Usted sabe que las personas que están en autoridad tienen una investidura. Puede ser que sea malo o bueno. Están investidos. Saúl no era bueno, pero estaba investido. David dice: no lo voy a tocar. Este es el ungido del Señor. Entonces dice la Biblia que Él pone a los presidentes también. Y usted dice: no puede ser que lo puso a tal. Sí, porque eso es lo que quizás merecíamos. ¿Entiende? Pero tiene una investidura de parte de Dios. Y esa investidura te hace, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la Biblia, ¿verdad? Pero si no hay poder del Espíritu Santo en mí, tampoco hay poder para hablarle a nadie. Y lo que yo necesitaba en ese momento era el poder del Espíritu Santo. Y no lo había recibido. Y me callé. Y cuando salía de allí esa noche, me fui cabizbajo, pidiéndole perdón a Dios: Señor, perdóname. Y simplemente sentí como una palmada en no te preocupes, mi hijo, así eso pasa la próxima vez. Pero yo quedé con eso en mi corazón, me quedé triste porque no lo hice. Tuve la oportunidad. Miren, tuve la oportunidad, y no es que puedas orar o la vida de las personas puedan cambiar, pero tuve la oportunidad de orar por Rafael Correa, por ejemplo, ahí en el despacho de él. Como él viva es otra cosa, no me interesa, no estoy en la política, estoy en lo espiritual. Y Dios me dio la oportunidad también de orar. Fui un día especialmente llamado por su esposa a orar por Glass los días que lo iban a coger preso. Vicepresidente, llegué a Guayaquil, en la torre esa donde tenía la vicepresidencia. Entré, él estaba ahí asustado, ya saben, y lo iban a coger. Y me dijo: pueden orar si yo puedo orar por ti, le dije. Y mire, le voy a decir delante de mi Señor que es testigo de lo que le dije. Yo voy a orar por usted, pero usted va a tener que ir preso. Porque Dios puede perdonarte, pero la justicia no. Tienes que pagar. Es decir, que Dios me ha dado oportunidad de hablar a políticos en función, pero ese día no pude en mi casa, en la casa de mis suegros, porque no tenía la unción del Espíritu Santo. Los tíos de Aida eran dos de los hombres cuencanos antiguos, de esos que son bien rígidos, difíciles. Y yo nunca me había atrevido a hablarles a ellos del Evangelio, jamás. Y estaban sentados en la sala, pero yo ya había recibido el poder del Espíritu Santo. Estaban sentados los dos hablando de qué cosa. Eran hombres mayores. Yo tendría 30 y tantos años, no hoy. Y me senté al lado de ellos y comencé a predicarles la palabra de Dios.
Me miraban como absortos. Yo tenía fuego y estaba predicándoles. Cuando terminó, el uno se levantó, le hizo así al hermano, se agarraron del brazo y los dos viejos salieron de la sala. Pero les prediqué. Lo importante no es, dice la Biblia, no dice que todos tienen que ser convencidos, sino que tienes que predicar. Eso nos manda a nosotros. No dice que todos, dice, inclusive los que no te reciban, sacude las sandalias y sigue tu camino. Pero tú has librado tu alma de la sangre de ellos delante del Señor. Pero para hacerlo, queridos hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y había la promesa: esperen en Jerusalén, esperen en Jerusalén. Ahora a Pedro se le ocurre algo, porque nuestra mente nos traiciona. Y yo quiero decirte que tú puedes tener cualquier pensamiento que aparentemente puede ser bueno, pero que está lejos de la voluntad de Dios. Y a Pedro le pasa. Y si a Pedro le pasa, nos puede pasar a nosotros. Hay gente que me dice: pastor, yo creería que tú deberías hacer esto, esto y el otro. Yo le digo: bueno, ¿Dios te ha llamado a hacer lo que yo hago? No, pero yo creería. Bueno, no es lo que tú crees, ni lo que yo creo, es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, pero claro, hay buenas ideas. Hay buenas ideas para llevar una iglesia. Alguien me dijo hace mucho tiempo atrás, era gerente, no le voy a decir quién, pero de una empresa muy grande, donde habían más de quizás 1000 personas trabajando en esa empresa a nivel nacional. Y él llegaba aquí, se sentaba aquí como cualquiera de ustedes. Y un día me dijo: tú manejas mal, tú deberías hacer esta, Le dije: bueno, yo no soy banquero, yo soy pastor. Tú manejas el banco, yo manejo la iglesia. ¿Qué te parece? A ti te paga tu jefe, a mí me paga el mío. Y yo no estoy dirigido por el tuyo, sino por el mío. ¿Tiene buenas ideas? Buena idea. ¿Es de Dios? No es de Dios. Mire lo que dice Pedro. A mí, obviamente, hoy sabemos que Pedro se equivocó. Pero Pedro en ese momento tiene esta idea. En Hechos capítulo 1, versículo 20 se registra esto. Dice: esto estaba escrito en el libro de los Salmos. Continuó Pedro. O sea, Pedro dice: miren lo que está escrito en los Salmos. Les dice a los discípulos. Ya Jesús se había ido y Judas se había ido también. Pero claro, Jesús se fue para allá y el otro fue para allá. ¿Sí? Continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces Pedro interpreta en su pensamiento que no podían ser 11 porque ya Judas había muerto, y que había que buscar un 12avo para ser 12. ¿Por qué Pedro pensó que tenía que ser 12? Hay iglesias que dicen tenemos que ser 12 como un número bíblico. ¿Por qué? Pudieron haber sido 13 o 14. A Jesús se le ocurrió que eran 12 y dijo: con esos 12 me voy a bastar. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que tener 12, porque usted puede tener 8 discípulos y el otro puede tener 25 discípulos, ¿verdad? No es un patrón, pero nosotros hacemos patrones. Y Pedro hace un patrón. Dice: éramos 12, deberíamos ser 12. ¿Dónde sacamos? Bueno, con nosotros caminaba María, la otra María, caminaban algunos. También caminaba la mujer de Chuza. ¿Se acuerda de Chuza? Era la que mantenía a Jesús con la plata. Chuza era el que manejaba el dinero del Poncio. Y estaba con Jesús. ¿Puede creer usted? Caminaba con Jesús. Y era la que la financiaba el ministerio de Jesús. Dice: pero también estaba Barsabás, llamado el justo, y Matías también. ¿Por qué no pensaron en una mujer discípula ahí? Si había un montón de mujeres que estaban más ligadas, más comprometidas en el ministerio de Jesús. Pero no, vamos a tirar suertes. ¿Será que nuestro Dios es Dios de suertes? Si ellos eran discípulos, ¿por qué corrieron con suertes para nombrar otro discípulo? Y tiraron los dados y uno de los dos salió.
Le hago una pregunta a los que estudian la Biblia. Luego de eso, ¿ha visto que uno de esos dos hizo algo en la Biblia? Primero, porque lo interpretó mal. Porque él se está refiriendo al Salmo 109:8. Y este salmo, hermanos, según lo que estudiamos, la exégesis de lo que se estudia en este salmo, habla de las profecías del siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente? Jesús. Entonces estaban tratando de reemplazar a Judas. Pero no, la Biblia no habla de un discípulo, habla de Jesús. Entonces dice que la casa no quede vacía. Ahora Jesús está yendo, ¿cómo queda la casa? Vacía. Entonces, ¿quién iba a reemplazar a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces Pedro no la toma de la forma correcta, sino en su pensamiento: voy a hacer algo que nos sirva a nosotros. Pero eso no servía al cielo. ¿Cuál fue el 12º apóstol? Pablo. ¿Y quién pone a Pablo? ¿Quién lo llama a Pablo personalmente? Jesús. Cuando Pablo cae enceguecido por la luz y lo manda a prepararse, y es el apóstol que escribe prácticamente todo el Nuevo Testamento. Los otros no hicieron nada, porque a veces nuestras ideas no funcionan porque no están alineadas a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos enseña, y cuando rezan dice: hágase, ¿cómo se dice? Hágase tu voluntad. Pero déjame jugar a la suerte a ver qué me va a pasar esta semana. ¿Por qué no? Mire, la oración de Pedro fue correcta. La actitud de Pedro fue incorrecta. En la oración de Pedro menciona esto. Entonces, dice el versículo 21, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome, bueno, ya leí eso. El verso 24. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. Esa era la oración. Cuando tú quieras hacer algo, hermano, ora de esta manera: Señor, muéstrame si esta es la persona que debo casarme, si este es el trabajo que debo aceptar, si este es el camino que debo tomar. Muéstrame, porque tú conoces los corazones, Señor. Yo no. ¿Por qué fracasa la iglesia el día de hoy? Porque se pone líderes a dedo. A usted está medio, bueno, hermano, venga si sirva, ya usted es pastor. Y vemos a nivel mundial hecatombes por eso. Porque en vez de pedirle al Señor sabiduría para nombrar, y ¿sabes lo que falta? ¿Sabes, Daniel, lo que falta? Es que no estamos conectados con el Espíritu Santo. Si estuviéramos conectados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. ¿Qué necesita la iglesia al día de hoy? Al Espíritu Santo. Todo creyente aquí, para tener poder, necesita el poder del Espíritu Santo. Que tu predicación no sean palabras, sino que sea poder de parte de Dios. Abres tu boca y hay poder cuando hablas. La gente dice: oiga, ¿qué tiene usted? Es el poder del Espíritu Santo. Dentro de un momento usted va a ver algo que hicimos con el pastor Joe, de testimonios, cómo recibimos y para qué sirve y todo eso, usted lo va a ver. Pero créame, delante del Señor, yo soy huérfano. A los 2 años mi padre murió y yo no podía hablar. Si yo hablaba en grupo, lloraba. Entonces mi hermano mayor, mi hermano Mario, que era fuerte en su carácter sobre todo, se enojaba cuando yo lloraba. Dice: Jimmy, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Tenía un problema, aparte de la tremenda déficit de atención que tenía y que tengo todavía. Mi hermano mayor me dice: Jimmy, yo no sé cómo tú predicas y te mantienes ahí con el déficit de atención que tienes. Me han visto, dice: usted tiene un déficit de atención brutal. Hermano, yo estoy con personas que supuestamente, entre comillas, son importantes. Me están hablando y la hita sabe que ya me perdieron.
Estoy mirando el chancho volará o no volará. Y mi hijo por abajo, papi, háblale. Entonces, sí, ¿de qué estaban hablando? Me pierdo, pero en el púlpito no. ¿Por qué? Hay poder de Dios. ¿Entiendes? Hay poder de Dios. Entonces, ¿cómo hacía yo para tener una novia? Me metí el trago. Entonces era bravísimo con el trago, porque me da poder. Por eso no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Sí, por eso me la levanté a la idita. Pero porque no podía. Yo recuerdo cuando el pastor Bill me pidió un día que dé un testimonio a un grupo de 3 hombres. No era una iglesia. Fuimos a un desayuno. Yo tuve que preparar en una hoja para hablar. Y hasta él se me reía después porque dice: tú hablabas así. De los nervios. 3 hombres, dijo. 3. No podía. Yo miraba al pastor y decía: wow, qué increíble. Yo nunca podría, decía yo, yo no podría eso. Pero cuando vino el Espíritu Santo a reemplazar al licor, me quitó el licor, pero me trajo el poder del Espíritu Santo. He predicado en estadios, hermanos, en estadios llenos de gente. Créame, es más fácil predicar en un estadio que aquí, por ejemplo, porque aquí lo ve usted así. En el estadio, ¿qué será que están pensando? Ni lo veo los ojos. Claro, esto es lejísimo a la gente. Pero predicar en una iglesia es más difícil. No lo hubiera podido hacer si no había el poder del Espíritu Santo. Mire, Pedro andaba asustado. Se reúnen, ¿dónde se reúnen? En el aposento alto. ¿Por qué no en la iglesia principal de Jerusalén? Porque estaban asustados en el cenáculo. Ahí se fueron a reunir. Tenían temor de que los maten. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, dice, como un viento recio, dice la palabra, dice, de repente llegó ahí un viento recio. Imagínense aquí, estamos reunidos y de repente un viento recio y bota los televisores. ¿Cómo sentiría usted? Y encima fuegos en el aire. Y dice que todos comenzaron a hablar en lenguas. Pero ya habían recibido al Espíritu Santo los discípulos. ¿Qué estaban recibiendo en ese momento? El poder, que no lo tenían. Estaban asustados, tenían miedo. Les habían quitado el jefe. Ya se había ido al cielo, estaban solos. Y tenían un compromiso, predicar el evangelio. Pero cuando pasa esto, dice que ellos salieron borrachos, parece ser. Porque dicen, están borrachos. Por eso entendemos cómo habrán caminado, pues. Pero fueron bautizados con lenguas humanas y angélicas. Humanas y angélicas. Tengo el testimonio de mi abuela, que le trajeron un americano que no hablaba nada de español. Y mi abuela nunca habló nada de inglés. No sabía decir ni hello. Y este hombre estaba pasando una crisis gigantesca. Lo llevaron para que mi abuela ore por él. Cuando él salió, dijo: esa mujer tiene una paz increíble, tengo paz en mi corazón, pero qué barbaridad, qué inglés tan perfecto. Y mi abuela, cuando le preguntamos, dice: no, yo hablo en español, dice mi abuela, bien inocente. Lenguas humanas, dadas por el Espíritu Santo para una ocasión especial. Sería lindísimo, Señor, ahora quiero hablar alemán. Estúdiate, dice el Señor. Es cuando lo necesitas. Cuando hay poder, dice la palabra que a unos les dio el don de lenguas, al otro la de interpretación de lenguas, al otro dones de sanidad, al otro de determinar hasta demonios. Según el Espíritu quiere dar. Para fortalecer ¿qué? La iglesia que predica la palabra de Dios. No soy llamado yo, somos llamados todos nosotros. Una iglesia necesita el poder de Dios en conjunto, porque cada uno tiene un don diferente para servirle a Dios. El don más la manifestación o el bautismo del Espíritu Santo. Dice que estaban ahí, por lo menos si le leo, no le voy a leer,
por lo menos habían unos 15 idiomas diferentes. En ese tiempo había un censo en Jerusalén y venían de todos lados los judíos para ser censados. Y es como decir hoy, vienen judíos de Alemania, judíos de Estados Unidos, judíos de China, judíos, y todos ellos hablan su idioma natal, aunque siguen siendo judíos. Entonces llegan a Jerusalén y todos tienen un idioma diferente. Y salen estos a media calle, no sé si asustados por el viento recio, pero salen a las calles. El estruendo fue tan grande que la gente vino hacia donde estaba el estruendo a ver qué sucedía. Es decir, venían los curiosos y venían los asustados. Se encuentran ahí los dos en las calles. Y dice, ¿quiénes son estos que hablan en las lenguas nuestras y nos dan testimonio de este Jesús? Mire el poder de Dios. Los asustados salieron a la calle a predicar delante de todo el mundo, porque había un poder, había una manifestación de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo. Eso tiene que haber sido glorioso. Cada vez que tú recibas algo de parte de Dios, puede ser burla para la gente que no conoce de Dios. ¿Qué dijeron? Están borrachos. Si tú hablas de esto con alguien que no tiene nada de espiritual, ¿qué te va a decir? Lenguas. ¿Qué le están enseñando, mijito, hombre? ¿Qué están haciendo qué? No. Se te ríen, se te burlan. ¿O no es así? Porque la Biblia dice, porque para el mundo las cosas que hablamos es locura, porque no la pueden discernir si no tienen al Espíritu Santo adentro. Yo entiendo que usted recibe al Señor Jesucristo como su Señor Salvador. El Espíritu Santo viene sobre su vida. Ahora necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. No es una demostración de yo hablo en lenguas o el otro también habla en lenguas, pero yo hablo más lenguas. Pablo decía, si alguien se va a jactar, yo más. Yo hablo todos los tipos de lenguas, decía Pablo. Pero no es a eso lo que vinimos a competir, sino en lo que Dios me ha dado, lo estoy poniendo al servicio de Dios. Pablo decía, todo lo tengo por basura con tal de tener un mayor conocimiento de Él. Y nosotros necesitamos el poder de Dios para hacer la obra que nos ha sido encomendada. Sin ese poder de Dios no vamos a ningún lado. Siempre seremos cristianos con miedo, con temores. Nunca podremos predicar la palabra o dar un testimonio de nuestra vida a nuestros propios familiares porque tendremos temor. Yo le invito en esta mañana a pedirle al Espíritu Santo que le dé ese poder, que lo bautice. ¿Cuántos quisieran ser bautizados por el Espíritu Santo? Él lo bautiza de diferentes maneras. No a todos igual, a unos sí, a otros en otro momento. Por ejemplo, ahí da cuenta su testimonio. El día que vinieron a orar, ella no quiso, se levantó, se fue para atrás. La siguieron hasta atrás, oraron por ella, ella estaba recia, no quería. Se molestó inclusive con este predicador. Estoy hablando de más de 30 años atrás. Fue a la casa y leyendo la Biblia, ¡pac!, el Espíritu Santo la tocó. La primera vez que yo iba a recibir el Espíritu Santo, trajeron un predicador, éramos 25 personas en la iglesia, recién comenzaba. Y cuando el hombre comenzó a orar por mí, algo vino sobre mí, yo sentí algo que nunca había sentido antes. Y yo dije, no quiero. Y me hice para atrás, me asustó. Porque es algo espiritual que nunca lo ha sentido. Entonces me hago, no quiero. Y llegó un día en que había un gran disgusto entre muchos pastores y un problemón. Fue un lío, no le voy a contar todo el detalle. Sin embargo, yo estaba tan enojado y en ese momento de mi enojo, ¡pac!, el Espíritu Santo me toca y me bautiza con lenguas. Y claro, me tuvieron que sentar porque estaba knockout. Y me sentaron por ahí y hablaba en lenguas, no sabía lo que sucedía. Pero a partir de ese día cobré poder para predicar. He predicado, usted sabe, en montones de partes, en diferentes partes del mundo, en Asia, en Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa, sin ningún problema, porque necesitaba el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted lo necesita, pero sobre todo el cielo lo necesita usted. Pero el cielo lo necesita con el poder de Dios para que usted haga la obra que Cristo nos mandó a hacer.
Póngase de pie por un momento. Yo quiero orar por ustedes en esta mañana.